De Vicente Cárcel Ortí, Mártires españoles del siglo XX. Pórtico. 3 textos de San Juan Pablo II sobre los mártires del siglo XX. Primero, un nuevo martirologio, signo de la santidad de la Iglesia. Hasta ahora me he limitado a presentar la situación de la curia, pero en este cuadro de la actividad de la sede apostólica pido a los señores cardenales que tomen la palabra a propósito de los preparativos con miras al gran jubileo del año 2000. Cada uno de los presentes puede dar una contribución importante según sus propias experiencias y las expectativas del país o de la zona del mundo que representa. Solo quisiera ahora atraer vuestra atención hacia una dimensión de la vida de la Iglesia que merece especial relieve en el programa de los preparativos para el año 2000. Como cada siglo en la historia de la Iglesia, también el nuestro ha dado numerosos santos y beatos y especialmente muchos mártires. En el ya citado memorándum sobre el tema de la preparación para el gran jubileo, he subrayado la oportunidad de elaborar un martirologio contemporáneo que tenga en cuenta a todas las iglesias particulares, también en una dimensión y en una perspectiva ecuménicas. Hay muchos mártires en las iglesias no católicas, ortodoxos en Oriente y también protestantes. Se dice a veces que hoy se realizan demasiadas beatificaciones. Pero esto, además de reflejar la realidad que, gracias a Dios, es como es, corresponde también al deseo expresado por el Concilio Vaticano II. Tanto se ha difundido el Evangelio en el mundo y tan profundas son las raíces que ha echado su mensaje, que precisamente el gran número de beatificaciones refleja vivamente la acción del Espíritu Santo y la vitalidad que brota de él en el campo que es más esencial para la Iglesia, a saber, el de la santidad. En efecto, el concilio destacó especialmente la llamada universal a la santidad. Con todo, en este campo se verifica una desproporción entre las iglesias de la antigua evangelización, cuya historia es milenaria, y las iglesias jóvenes, que tienen sus protomártires como en África y en el Extremo Oriente. Al mismo tiempo, hay que notar que las iglesias jóvenes necesitan especialmente el signo de la santidad, como testimonio de su madurez espiritual dentro de la comunidad universal. El examen de la mies de santidad que ha madurado en el campo de Dios constituye el objeto de un intenso trabajo de la Congregación para las Causas de los Santos. Discurso en el Quinto Consistorio Extraordinario, 13 de junio de 1994. Número 10, El Observatore Romano, edición semanal en lengua española, número 22, 20 de junio de 1994, página 4. Segundo, la Iglesia del primer milenio nació de la sangre de los mártires, sanguis martyrum, semen Christianorum, Tertuliano, Apología. Los hechos históricos ligados a la figura de Constantino el Grande nunca habrían podido garantizar un desarrollo de la Iglesia como el verificado en el primer milenio si no hubiera sido por aquella siembra de mártires y por aquel patrimonio de santidad que caracterizaron a las primeras generaciones cristianas. Al término del segundo milenio, la Iglesia ha vuelto de nuevo a ser Iglesia de mártires. Las persecuciones de creyentes, sacerdotes, religiosos, laicos, ha supuesto una gran siembra de mártires en varias partes del mundo. El testimonio de Cristo, dado hasta el derramamiento de la sangre, se ha hecho patrimonio común de católicos, ortodoxos, anglicanos y protestantes, como revelaba ya Pablo VI en la homilía de la canonización de los mártires ugandeses. Es un testimonio que no hay que olvidar. La Iglesia de los primeros siglos, aun encontrando notables dificultades organizativas, se dedicó a fijar en martirologios el testimonio de los mártires. Tales martirologios han sido constantemente actualizados a través de los siglos. Y en el libro de santos y beatos de la Iglesia han entrado no solo aquellos que derramaron la sangre por Cristo, sino también maestros de la fe, misioneros, confesores, obispos, presbíteros, vírgenes, cónyuges, viudas, niños. En nuestro siglo han vuelto los mártires, con frecuencia desconocidos, casi milites ignoti, de la gran causa de Dios. En la medida de lo posible, no debe perderse en la Iglesia su testimonio. Como se ha sugerido en el consistorio, es preciso que las iglesias locales hagan todo lo posible por no perder el recuerdo de quienes han sufrido el martirio, recogiendo para ello la documentación necesaria. Esto ha de tener un sentido y una elocuencia ecuménicos. El ecumenismo de los santos, de los mártires, es tal vez el más convincente.
La Communio Sanctorum habla con una voz más fuerte que los elementos de división. El Martyrologium de los primeros siglos constituyó la base del culto de los santos. Proclamando y venerando la santidad de sus hijos e hijas, la Iglesia rendía máximo honor a Dios mismo. En los mártires veneraba a Cristo, que estaba en el origen de su martirio y de su santidad. Se ha desarrollado posteriormente la praxis de la canonización, que todavía perdura en la Iglesia católica y en las ortodoxas. En estos años se han multiplicado las canonizaciones y beatificaciones que manifiestan la vitalidad de las iglesias locales, mucho más numerosas hoy que en los primeros siglos y en el primer milenio. El mayor homenaje que todas las iglesias tributarán a Cristo en el umbral del tercer milenio será la demostración de la omnipotente presencia del Redentor mediante frutos de fe, esperanza y caridad en hombres y mujeres de tantas lenguas y razas, que han seguido a Cristo en las distintas formas de la vocación cristiana. Será tarea de la sede apostólica, con vistas al año 2000, actualizar los martirologios de la Iglesia Universal, prestando gran atención a la santidad de quienes también en nuestro tiempo han vivido plenamente en la verdad de Cristo. De modo especial se deberá trabajar por el reconocimiento de la heroicidad de las virtudes de los hombres y las mujeres que han realizado su vocación cristiana en el matrimonio. Convencidos como estamos de que no faltan frutos de santidad en tal estado, sentimos la necesidad de encontrar los medios más oportunos para verificarlos y proponerlos a toda la Iglesia como modelo y estímulo para los otros esposos cristianos. Carta Apostólica, Tercio Milenio Adveniente, número 37. Tercero, la sangre de los mártires es semilla de cristianos. 1. Hemos conmemorado ayer el nacimiento del Hijo único del Padre y hemos cantado gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. Lucas 2.14. En este clima de alegría y de viva gratitud hacia el Señor, la Iglesia recuerda hoy al protomártir Esteban, que estuvo dispuesto a dar el supremo testimonio de Cristo derramando su sangre. Frente a sus acusadores confesó: estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en pie a la diestra de Dios. Hechos 7:56. El diácono Esteban fue el primero de una gran legión de testigos cuya sangre roció a la Iglesia e impulsó su rápida difusión por todo el mundo. Sanguis Martyrum, Semen Christianorum. La sangre de los mártires es semilla de cristianos, afirmaba Tertuliano, Apología 53. Si no hubiera sido por esa siembra de mártires y por ese patrimonio de santidad que caracterizaron las primeras generaciones cristianas, tal vez la Iglesia no habría tenido el desarrollo que todos conocemos. En efecto, en sus 2000 años de vida, y de modo especial en nuestro siglo, la Iglesia se ha fortalecido constantemente con la contribución de los mártires que, como San Esteban, se han sacrificado por la gran causa de Dios entre los hombres. El pueblo cristiano, por consiguiente, no puede y no quiere olvidar el don que le han hecho estos miembros suyos elegidos. Constituyen un patrimonio común de todos los creyentes. El ejemplo de los mártires y de los santos es una invitación a la plena comunión entre todos los discípulos de Cristo. En la reciente Carta Apostólica Tercio Milenio Adveniente, he manifestado la intención de la Santa Sede de actualizar los martirologios, asegurando que el mayor homenaje que todas las iglesias tributarán a Cristo en el umbral del tercer milenio será la demostración de la omnipotente presencia del Redentor mediante frutos de fe, esperanza y caridad en hombres y mujeres de tantas lenguas y razas que han seguido a Cristo en las distintas formas de la vocación cristiana. Número 37. María, Reina de los Mártires, asociada a su Hijo en un único martirio, acompañe a cada uno de nosotros en las pequeñas y grandes ocasiones en que debemos dar nuestro fiel testimonio evangélico y nos conforte con su amor de madre en nuestro esfuerzo diario por seguir a Cristo, especialmente en las situaciones complejas y difíciles. El amor a Cristo que animó al mártir Esteban alimente como savia vital nuestra existencia de cada día. Reflexión antes de rezar la oración mariana del Ángelus, el día de San Esteban, 26 de diciembre de 1994. El Observatorio Romano, edición semanal en lengua española,
número 52, 30 de diciembre de 1994, página 4. Introducción general. Esta obra responde al deseo manifestado por el Santo Padre en los textos anteriormente citados. Las palabras del Papa son el mejor pórtico para este libro, que pretende dar a conocer la vida y martirio de las 218 víctimas de la persecución religiosa española de los años de la Segunda República, 1931-1939, que ya han recibido el reconocimiento oficial y solemne de su martirio por parte de la Iglesia con su beatificación. Todos ellos son, pues, mártires que la Iglesia presenta a la veneración pública de los fieles. Por ello, antes que la lluvia del tiempo borre las huellas de estos héroes, urge recuperar para la historia y para la memoria colectiva la herencia espiritual de aquellos hombres y mujeres que brillaron por su coherencia y valentía en la defensa de los valores supremos de la fe cristiana. Ellos fueron portadores de un mensaje de paz, tolerancia, concordia y reconciliación nacional frente al odio irracional que movió a las dos Españas enfrentadas. Son patrimonio de la nación y hoy siguen siendo ejemplos vivos para la superación de nuestros contrastes ideológicos y para la promoción de la fraternidad y solidaridad que todas las ideologías predican. Pero además, para los cristianos, estos mártires merecen un culto de amor y de participación con el que veneramos en esta vida a los santos, cuyo corazón sabemos que está dispuesto al martirio como testimonio de la verdad del Evangelio, culto que se ofrece en definitiva a Dios porque los coronó de gloria. Buscando unas palabras que sirvieran para comentar de forma sintética la importancia del martirio y de los mártires en la vida de la Iglesia, me parece oportuno reproducir el siguiente texto de Daniel Robs. Abre comillas. La Iglesia de Cristo, desde que existe, dio siempre de aquel que le diera el ser testimonio a través de la sangre y de las lágrimas, con el sufrimiento aceptado libremente, y este testimonio no puede ser rechazado. Testimonio. Nada distinto quiere decir la palabra mártir, pues para los humildes, para los esclavos, para los desamparados que formaron las primeras células cristianas, el testimonio, con toda justicia, solo era verdadero si iba acompañado de suplicios. Por eso lo dice todo la palabra. Los mártires son, en verdad, nuestros testigos. ¿Testigos de qué? Precisamente de aquello en lo que se resume y se consuma lo esencial de la religión cristiana, que no es solo una filosofía, solo una doctrina, sino ante todo un acto de amor recibido y misteriosamente devuelto, y tampoco es una demostración, sino una adhesión plena de todo el ser a una certeza, a un acto de fe, a un acto de esperanza. Dos breves frases resumen y expresan ese doble carácter del testimonio de los mártires en su plenitud. La primera es del Evangelio: no hay amor más grande que el de aquel que da la vida por los que ama, Juan 15:13, y la otra está tomada de un texto de Santo Tomás de Aquino comentando la epístola a los Hebreos. Precisamente porque la fe nos muestra las cosas invisibles y nos enseña a preferirlas, decimos que la fe ha vencido al mundo. Precisamente porque amaron a Cristo con gran amor, con un amor literalmente más poderoso que la vida, esos millares de hombres y mujeres aceptaron morir, porque llevaban en ellos la certeza de que existe, más allá de las puertas de la muerte y de la noche, un mundo de luz y de vida más perfecto, más feliz que el terreno. Optaron por el suplicio, por el dolor hasta la muerte. La gesta de la sangre, página admirable de la historia cristiana, nos introduce totalmente en el corazón mismo del misterio que Cristo nos propuso como enseñanza de vida. La sangre de esos héroes sella toda la vida cristiana. La sangre cristiana comenzó a fluir, húmeda todavía la de Cristo, sobre la tierra de Judá. Esteban, primer mártir, diácono heroico de la primitiva iglesia, murió apedreado casi por la misma razón por la que Cristo fuera crucificado. Cierra comillas. 1. Concepto cristiano de mártir. El término mártir encierra varias acepciones en el lenguaje corriente. Significa ante todo la persona que sufre o muere por amor a Dios, como testimonio de su fe, perdonando y orando por su verdugo, a imitación de Cristo en la cruz. También se aplica al que es víctima de unos ideales sociales o políticos o al que sufre sencillamente por alguien o algo. No cabe la menor duda de que la primera acepción es la más genuina y original, porque se aplicó a los primeros cristianos que murieron dando testimonio de su fe. Este es precisamente el significado de la palabra mártir en griego y en latín. Las otras acepciones no dejan de ser conceptos por extensión o figurados.
Por ello no debe confundirse el ideal religioso con el político, ya que son intrínsecamente diversos. Y tampoco pueden compararse. El político persigue unos ideales, unos programas, unos proyectos nobles para el bien de su pueblo. Pero el ideal religioso es infinitamente superior, trasciende a todo lo humano y tiene como referencia la fe y la esperanza en la vida eterna y el amor a Dios, que se manifiesta también en el amor al prójimo. El término mártir viene del griego y significa testigo, lo mismo que martirio significa testimonio. Todo cristiano tiene que ser en un sentido verdadero mártir, es decir, testigo de Cristo, que con su vida testigua que Cristo vive y con su palabra hace presente y visible en el mundo el mensaje de Cristo. Pero el uso tradicional ha reservado el término mártir a aquellos discípulos de Cristo que dan un testimonio no solo con su vida y su palabra, sino entregando la propia vida, sufriendo la muerte o un tormento mortal por Jesucristo y perdonando a sus verdugos como Cristo en la cruz. En un sentido técnico suele definirse el martirio como el padecimiento voluntario de la muerte o de un tormento mortal, sufrido con paciencia y fortaleza por odio contra la fe o la ley divina. Un breve comentario ayudará a entenderlo mejor. Se trata en primer lugar de un padecimiento voluntario de la muerte o de un tormento mortal. Hay sufrimientos que duran años y hasta toda la vida, que podrían considerarse como un martirio moral. Sin embargo, es el padecimiento de la muerte o de un suplicio mortal lo que manifiesta la voluntad del mártir, que entrega a su vida el bien mayor según la apreciación humana. No es indispensable, por otro lado, la voluntad actual de entregar la vida. Basta la voluntad habitual no retractada, es decir, la disposición consciente de martirio. Por ello, según la opinión común, podría uno ser mártir aunque lo mataran durante el sueño o por sorpresa, supuesta su voluntad habitual de martirio, con tal que su muerte sea causada por odio a Dios, a la fe u otra virtud cristiana. Igualmente, no es preciso que exprese y visiblemente manifieste con palabras o gestos la aceptación voluntaria de la muerte, con tal que no haya retractado la disposición o voluntad de martirio. Por lo mismo, si al sufrir las amenazas y tormentos mortales, la persona se resistiera con las armas o de otro modo violento, no podría ser considerada como mártir, aunque sí quizás como héroe. Los que mueren en una guerra, aunque sea justa, defendiéndose con las armas, podrán sin duda ser declarados héroes de la patria, pero no por ese hecho mártires de la fe. Lo más importante en todo caso, para que se dé un martirio y la Iglesia lo declare como tal, es el motivo por el que los agresores causan la muerte y sobre todo por el que el mártir ofrece su vida. ¿Cuándo se cumple esta condición? La respuesta no es difícil. Se cumple indudablemente cuando el agresor impone la muerte al mártir por odio contra la fe cristiana o la ley de Dios, o contra alguna virtud cristiana, pervigracia a la castidad. Agresor, en nuestro caso, puede ser el acusador que delata o el juez que condena o los verdugos que persiguen y ejecutan a la víctima por odio contra su fe. A veces se pueden mezclar o fingirse motivos políticos, por ejemplo, al afirmar que la religión o la iglesia se oponen al progreso o al orden público o perturban una determinada estructura social. Esto se dijo ya de los mártires en las persecuciones romanas de los primeros siglos de la iglesia. Y esto han dicho algunos en nuestro tiempo. En estos casos, si el que muere lo hace por su fe cristiana con paciencia, con amor, con perdón a sus mismos perseguidores, se convierte en un verdadero mártir. 2. El martirio, gracia especial para el discípulo de Cristo. A. ¿Cuándo existe el martirio? El martirio por el cual el discípulo llega a hacerse semejante al Maestro, que aceptó libremente la muerte por la salvación del mundo, asemejándose a él en el derramamiento de la sangre, es considerado por la Iglesia como un don preciosísimo en la prueba suprema del amor. Si ese don se concede a pocos, conviene, sin embargo, que todos vivan preparados para confesar a Cristo delante de los hombres y seguirle por el camino de la cruz en medio de las persecuciones que nunca faltan a la Iglesia. Lumen Gentium 42. Esta doctrina del Concilio Vaticano II responde a la llamada de las bienaventuranzas que Cristo propuso en el monte. El martirio es una gracia porque no se puede merecer estrictamente. Dios la concede a quien quiere,
pero se puede desear y pedir conforme a la voluntad de Dios y se debe estar dispuesto a confesar a Cristo en cualquier circunstancia. En la mayor parte de los casos el martirio es coronación de una vida santa. Es lo que ocurre en los casos de los mártires españoles beatificados por Juan Pablo II. Dios les concedió la gracia del martirio tras una vida santa como don eximio y suprema prueba de amor. Ahora bien, ¿qué es el martirio? ¿Bajo qué condiciones se da? ¿Se cumplen estas condiciones en la muerte de los mártires de la persecución religiosa española? Veámoslo. B. El martirio es el testimonio supremo de la fe, esperanza y caridad. Con toda razón, la Iglesia considera el martirio como supremo testimonio de amor ante todos, especialmente ante los perseguidores como un don eximio y la suprema prueba de amor como testimonio máximo de fe y esperanza. Y se comprende que así sea. Santo Tomás de Aquino da la explicación cuando escribe, abre comillas: el martirio es, entre todos los actos virtuosos, el que más demuestra la perfección de la caridad, ya que tanto mayor amor se demuestra hacia una cosa cuanto más amada es la que se desprecia por ella, y más odiosa la que se elige. Y es evidente que el hombre ama su propia vida sobre todos los bienes de la vida presente. Por el contrario, experimenta el odio mayor hacia la muerte, sobre todo si es con dolores y tormentos corporales. Según esto, aparece manifiesto que el martirio es, entre los demás actos humanos, el más perfecto en su género, como signo de mayor caridad, puesto que según San Juan, nadie tiene mayor amor que este de dar uno la vida por sus amigos. Juan 15:13. Retengamos la afirmación de Santo Tomás: el martirio es el acto humano más perfecto como signo de mayor caridad. El mártir manifiesta su amor a Cristo en cuanto que prefiere perder su vida temporal, valor inestimable a los ojos de los hombres, antes que negar a Cristo, a quien por tanto ama más que a su propia vida. Lógica y simultáneamente, el martirio supone un testimonio máximo de fe en quien por encima de todo se fía de Cristo y es capaz de refrendar la verdad de su fe con el don de la propia vida. A la vez es un testimonio máximo de esperanza en Dios y en la vida eterna, ya que el mártir, al perder esta vida, mantiene en sí mismo el deseo y la firme confianza de encontrarse con Dios y participar de la vida de Dios. Un mártir nada tiene que ver con un desesperado de la vida o un héroe del absurdo. Un mártir es un hombre o una mujer que espera vivir una vida superior. Con otros términos, el martirio es el ejercicio más perfecto de las tres virtudes teologales. Por eso no es posible sin la gracia de Dios. Mejor todavía, supone una gracia especial. C. Acto singular de fortaleza. En el martirio brillan también otras virtudes cardinales: la prudencia sobrenatural, la justicia y templanza, pero especialmente la fortaleza, no física, sino espiritual o moral. El martirio es un acto de singular fortaleza, pero ¿qué clase de fortaleza? Según el doctor Angélico, la fortaleza cristiana se manifiesta más que en atacar, en resistir al mal y mantenerse en el bien frente a los peligros y dificultades. En este resistir se ponen de manifiesto la virtud de la paciencia y la esperanza. Se soporta pacientemente cualquier tormento y la misma muerte, porque se esperan los bienes futuros de acuerdo con la palabra del Señor. Por vuestra paciencia salvaréis vuestras almas. Lucas 21:19. Esta esperanza hace que el mártir sufra no solo con paciencia, sino hasta con alegría, porque cuenta con el consuelo que Dios le da. San Pablo supo explicarlo con acierto. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar nosotros a todos los atribulados con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Segunda de Corintios 1, 3, 4. Él lo aplicaba a todos los cristianos. Cuanto más ha de aplicarse a los mártires. Repasando la historia de la Iglesia y examinando la variedad y diversidad de sus mártires según su edad, sexo, clase social, oficio, etc., causa profunda admiración la fortaleza con que resistieron los tormentos físicos o morales y el buen ánimo y alegría con los que los soportaron.
Leyendo las actas de los mártires, descubrimos el talante con que iban al martirio los primeros cristianos. Esta fortaleza, en la mayor parte de los casos, no tiene explicación natural. Ante el sufrimiento todos nos acobardamos. Una simple operación quirúrgica nos causa temor. Nada digamos del miedo a la tortura, que puede a veces soportarse algún tiempo por fanatismo o idealismo, unido frecuentemente con el orgullo o el odio al torturador. No ocurre así en los mártires. Soportan con fortaleza los tormentos, pero sin odio, con espíritu de perdón. Esto no tiene explicación sino una fuerza de arriba. En bastantes ocasiones esta actitud provocó la admiración de los mismos perseguidores o verdugos y a veces hasta su conversión a la fe cristiana. Un gran escritor cristiano de la antigüedad, Tertuliano, acuñó una frase muchas veces repetida sobre el valor del testimonio de los mártires. Abre comillas. Atormentadnos, torturadnos, condenadnos, trituradnos. Vuestra perversidad es la prueba de nuestra inocencia. Cegando nos sembráis. Más somos cuanto derramáis más sangre, que la sangre de los cristianos es semilla. Cierra comillas. Semilla siempre ha sido la sangre de los mártires. Lo fue en el pasado, lo es en nuestro tiempo, en el que han abundado y abundan los mártires más de lo que se cree comúnmente. Ejemplo maravilloso de ello son el ingeniero Vicente Vilar, las Carmelitas de Guadalajara y las Hermanas de la Doctrina Cristiana de Mislata, las Pasionistas de Daimiel, los Hermanos de San Juan de Dios, los Claretianos de Barbastro, los Hermanos de La Salle de Turón y de Almería, los Escolapios, los Marianistas de la Ciudad Real, los sacerdotes operarios diocesanos y obispos de Almería, Guadix y Teruel, es decir, todos los mártires españoles beatificados en los últimos 8 años. Se trata de mártires en el sentido más auténtico y estricto de la palabra. Tercero, realidad del martirio en la historia de la Iglesia. El martirio ha sido siempre muy valorado en la Iglesia. En su larga historia de casi 20 siglos nunca han faltado los mártires. Todos los apóstoles sufrieron el martirio, si bien San Juan Evangelista no murió inmediatamente después de los suplicios mortales que le fueron infligidos. Bajo los emperadores romanos, desde el año 64, en que comenzó la persecución de Nerón, hasta el 313, fecha del Edicto de Milán, que concedió libertad a la Iglesia, numerosas persecuciones contra los cristianos causaron el martirio de una muchedumbre de hombres y mujeres y hasta niños. En los siglos posteriores, en una o en otra parte de la Iglesia, la persecución ha servido para probar la solidez de la fe de los mejores. Es imposible referirnos aquí, ni siquiera en rápida alusión, a cuantos dieron su vida por confesar su fe cristiana en todos los continentes. En épocas más recientes no han faltado ni faltan mártires en sentido estricto. Solo Dios conoce el número de los que han muerto por su fe en Cristo en los países de misión. Muchos miles en el Japón, en la India, en Tonkin, en Corea, en China, en África. Desde fines del siglo XVIII, diversas revoluciones, además y aparte de las víctimas causadas por motivos políticos, han ocasionado la muerte de numerosos mártires. En Francia, en Rusia, en México, en Polonia y Alemania, en España, etc. Ideologías anticristianas de uno u otro signo han querido arrancar las raíces cristianas o sofocar la vida cristiana y se han cobrado muchísimas víctimas. Hace unos años el Papa Juan Pablo II canonizó al padre Maximiliano Kolbe y lo declaró verdadero mártir en cuanto que sufrió tormentos indecibles y la misma muerte por defender su fe frente a una ideología neopagana y anticristiana. Después beatificó al padre Tito Brandsma, víctima igualmente de la misma ideología, y a la religiosa carmelita Edith Stein, judía convertida que pereció también en un campo de exterminio. Incontables son también los que en Rusia, México, China, España entregaron sus vidas como víctimas de otra ideología anticristiana y antiteísta. Y en nuestros días, en los últimos decenios y años, ¿quién podrá conocer con exactitud el número de los que han perecido por permanecer fieles a su fe? Juan Pablo II, en su carta apostólica Tercio Milenio Adveniente, ha dicho que Pío XI debió afrontar las amenazas de los sistemas totalitarios o no respetuosos de la libertad humana en Alemania, en Rusia, en Italia, en España y antes aún en México.
Nunca ha faltado en la Iglesia el martirio, y ya Jesucristo, su fundador y Señor, lo anunció: os detendrán y perseguirán presentándoos ante las sinagogas y los pretorios, llevándoos a presencia de reyes y gobernadores a causa de mi nombre, todo esto para dar testimonio. Lucas 21:12. Pero además proclamó dichosos a sus discípulos cuando os insulten y os persigan y con mentira digan contra vosotros todo género de mal por mí. Mateo 5:11. Y no puede extrañar que sea así, porque un discípulo no está por encima del maestro. Ya es bastante que el discípulo llegue a ser como el maestro. Mateo 10:24. Sabemos bien que muchos hombres y mujeres también han dado su vida por defender sus ideas y muchas veces lo han hecho con nobleza y sinceridad, aunque objetivamente estuvieran equivocados. Los mártires cristianos, en cambio, no mueren por una simple idea, sino ante todo por amor y fidelidad a un Dios. 4. La Iglesia proclama la santidad de sus hijos. La declaración de santidad podemos decir que es tan antigua como la misma Iglesia. Una Iglesia santa no puede dejar de reconocer la santidad de algunos, al menos, de sus miembros, todos ellos llamados a la santidad. Lumen Gentium número 39 y 40. En los primeros siglos esta declaración se hacía de una manera sencilla y casi espontánea respecto a los mártires, y luego también respecto a los confesores y a las vírgenes. Brotaba del sentido de la fe del pueblo y de la vox populi, que luego era aceptada por los jerarcas de la Iglesia. Los primeros papas y los cristianos que murieron víctimas de las persecuciones que los emperadores romanos desencadenaron contra ellos, hasta principios del siglo IV, así fueron reconocidos como mártires. El Concilio Vaticano II explica esta actuación de la Iglesia. Abre comillas. Siempre creyó la Iglesia que los apóstoles y mártires de Cristo, por haber dado el supremo testimonio de fe y de caridad con el derramamiento de su sangre, nos están más íntimamente unidos a Cristo. Les profesó especial veneración junto con la bienaventurada Virgen y los santos ángeles e imploró piadosamente el auxilio de su intercesión. A estos pronto fueron agregados también quienes habían imitado más de cerca la virginidad y pobreza de Cristo, y finalmente todos los demás cuyo preclaro ejercicio de virtudes cristianas y cuyos carismas divinos los hacían recomendables a la piadosa devoción e imitación de los fieles. Lumen Gentium número 50. Con el paso del tiempo ha evolucionado el proceso para la declaración de santidad. A partir del siglo X se pedía con frecuencia la aprobación del Papa y desde el siglo XIII se reservó exclusivamente a él. Los papas Urbano VIII y sobre todo Benedicto XIV en el siglo XVIII establecieron las normas que han de seguirse en las dos fases de que consta la declaración de santidad, la beatificación y la canonización, ambas reservadas al Romano Pontífice. Las normas actualmente vigentes para las causas de canonización de los siervos de Dios están contenidas en una ley pontificia particular, Canon 1403, promulgada por el Papa Juan Pablo II el mismo día de la promulgación del nuevo Código de Derecho Canónico, 25 de enero de 1983. 5. Los procesos de beatificación y canonización. No es este el lugar para describir el proceso que se sigue en estas causas, pero me parece oportuno dedicar unas líneas a la explicación de dos nociones que a menudo intervienen en la vida cristiana, especialmente en lo que se refiere a la piedad hacia nuestros hermanos que nos han precedido: la beatificación y la canonización. Para hacer una aclaración objetiva sobre las consecuencias que una cosa y otra, la beatificación y la canonización de un cristiano, entrañan para la vida de cada uno de nosotros, nada mejor que analizar el ritual de cada uno de estos actos y la praxis oficial de la Congregación para el Culto Divino en la regulación del culto, sin entrar en la diversidad de prácticas canónicas que han existido a través de la historia de la Iglesia para estas cuestiones, limitándonos estrictamente a los textos actuales. Esto nos dará el sentido básico del tema que iluminará nuestra conciencia. Todos tenemos experiencias de personas conocidas que suscitan, incluso en vida, nuestra admiración y veneración. Muchos recordamos en nuestras diócesis, ciudades o pueblos, personas concretas, tanto religiosos como seglares, que según la opinión general de la gente, vivieron como santos y decimos de ellos: fue un santo.
En otros casos, la veneración queda más reducida al grupo de los que conocen directamente a la persona. Es el caso de los fundadores de una congregación religiosa. En otros casos, además, está el hecho de los cristianos que han manifestado su fe con la donación de su vida a causa del Señor. Son los mártires. Es normal que este sentimiento que se tiene en la vida hacia una persona se quiera mantener después de la muerte. Al fin y al cabo, el recuerdo es una de las cosas que todos deseamos y la Sagrada Escritura lo considera como una de las características del justo. El justo será siempre recordado. De aquí puede nacer simplemente el mantenimiento cordial del recuerdo entre los conocidos, como hacemos con las personas de nuestra familia, o puede nacer, si el recuerdo es notable y extenso, el deseo de que sea conservado de una manera pública en la iglesia. Así se origina el proceso a través del cual se espera que se pueda llegar a que el cristiano que se recuerda sea propuesto oficialmente como testimonio de vida cristiana. ¿Qué es, pues, una beatificación? Es una primera respuesta oficial y autorizada del Santo Padre a las personas que piden poder venerar públicamente a un cristiano que consideran ejemplar, con la cual se les concede permiso para hacerlo. La fórmula se dice precisamente en respuesta a la petición hecha por el obispo de la diócesis que ha promovido el proceso. Dice así, abre comillas, nos, plural majestático, yo el Papa, acogiendo el deseo de nuestro hermano, el nombre del obispo que ha hablado, con la diócesis que le corresponde, el de muchos otros hermanos en el episcopado y de muchos fieles, después de haber consultado la congregación para las causas de los santos, con nuestra autoridad apostólica concedemos la facultad de llamar beato al siervo, sierva de Dios, el nombre, y que su fiesta pueda ser celebrada el día de la muerte, cada año en los lugares y forma establecidos por el derecho. Cierra comillas. La beatificación, pues, no impone nada a nadie en la Iglesia. Pide, eso sí, el respeto que merece una decisión del Papa, el que merece la piedad de los hermanos cristianos. Por esto la memoria de los beatos no se celebra universalmente en la Iglesia, sino solamente en los lugares donde hay motivo para hacerlo y se pide. Incluso en estos casos, excepto cuando se trata del fundador de una congregación o de un patrono o de la iglesia donde está enterrado, la memoria es siempre libre y no obligatoria, para respetar el carácter propio de la beatificación. La fórmula de la beatificación puede proclamarla otro, por ejemplo, un cardenal en nombre del Papa. Así se hacía habitualmente hasta los tiempos de Pablo VI, que empezó a hacerlo personalmente. ¿Qué añade la canonización? La perspectiva es diferente y los textos son diversos, además que en este caso es el Papa en persona quien lo hace, según las normas actuales. Ante todo, la petición no la hace un obispo singular, sino la Santa Madre Iglesia, aunque la petición es leída ante el Santo Padre por el obispo de la diócesis en la que se ha hecho el proceso canónico, que suele ser la del lugar en el que ha muerto el santo. Santo Padre, la Santa, abre comillas, Santo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que, por medio de vuestra santidad, el beato, beata, X, sea inscrita en el catálogo de los santos y pueda ser invocada como santo, santa por todos los fieles, cierra comillas. He aquí la respuesta del Papa que pronuncia la fórmula solemne de la canonización en estos términos, abre comillas. En nombre de la Santísima Trinidad, para la exaltación de la fe católica y el sacramento y el incremento de la vida cristiana, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y la nuestra, después de haber reflexionado intensamente y de haber implorado asiduamente el auxilio de Dios, siguiendo el consejo de muchos hermanos nuestros en el episcopado, declaramos y definimos como santo, santa, la beato, beata X, y lo incluimos en el catálogo de los santos, estableciendo que esta ha de ser honrada en toda la iglesia entre los santos con piadosa devoción. Cierra comillas. No se trata pues de una facultad, sino de una propuesta que hay que aceptar. Ha de ser honrada en toda la iglesia. Esto, no obstante, no es lo mismo que insertar la celebración de este santo santa en el calendario litúrgico universal. Los criterios para esto son de carácter tradicional y pedagógico. 6.
Durante la Segunda República y la Guerra Civil, 1931-1939, hubo en España auténticos mártires cristianos. En los años de la Segunda República, 31-36, y de la Guerra Civil, 36-39, se mezclaron muchos y complejos fenómenos sociales, políticos, militares y también religiosos. Hubo muertes en una y otra parte debidas a motivaciones políticas a veces, a venganzas personales u odios ancestrales, a represiones incontroladas, sin mencionar las que fueron causadas por combates militares. ¿Cómo separar las motivaciones religiosas de las políticas o de otro tipo? Todavía más aún admitiendo que muchos murieran por motivos religiosos, su beatificación o canonización no puede ser causa o ocasión de nuevas divisiones y enfrentamientos más que de reconciliación. En este caso, una declaración oficial de su martirio por parte de la Iglesia ¿sería oportuna y conveniente? El tributo de sangre rendido por la Iglesia en España fue impresionante. Desde los tiempos de las persecuciones del Imperio Romano, en los primeros siglos del cristianismo, no se había conocido situación igual, pues además no existieron razones políticas ni sociales en los asesinatos de sacerdotes, y si las hubo en los casos de algunos seglares, fueron muy contadas, ya que casi todas las muertes tuvieron una causa fundamental: ser sacerdotes o religiosos, hombres o mujeres de acción católica. Existió además un solo móvil que reduce a género todas las especies de muerte, Inodium fidei, Inodium ecclesia. Los sacerdotes y religiosos asesinados en su mayoría eran pobres, tan pobres como sus mismos asesinos, porque nunca hubo en España sacerdotes aristócratas ni de clases acomodadas, y si alguno hubo, fue tan contado que no afecta para nada nuestra afirmación, pues las vocaciones sacerdotales y religiosas han sido tradicionalmente de extracción humilde en su inmensa mayoría, y de la media burguesía en una reducida minoría, como ya he dicho. Tampoco encontraron los asesinos en las casas parroquiales ni en las comunidades religiosas el botín que buscaban, porque los tesoros que según ellos acumulaba la Iglesia no consistían en fuertes valores monetarios, sino en un patrimonio histórico, artístico y documental, de inmenso valor que fue destruido en buena parte. Este constituye otro de los aspectos fundamentales de la persecución religiosa. A los sacerdotes religiosos y seglares que entregaron sus vidas por Dios y solo por Dios, el pueblo les consideró santos y comenzó a llamarles mártires cuando se tuvo noticia de que además de la muerte habían sufrido terribles torturas, mutilaciones corporales y toda clase de vejámenes morales que testimonian por una parte que los perseguidores habían llegado al máximo nivel de degradación humana y por otra que las víctimas soportaron con heroica entereza el suplicio y la muerte por Dios. En la mayoría de los casos quedó probada, con la relación formal de causa y efecto, la condición exacta del martirio: verbigracia, morir por no revelar el sigilo sacramental, morir por no blasfemar, por no renegar de la fe, etc. Y todo ello ipso facto y prometiéndoles la vida si prevaricaban. Pero el calificativo de mártires lo recibieron también de los papas, de la Congregación para la Causa de los Santos y de los obispos españoles de entonces y ahora. Magisterio Pontificio, Pío XI. Cuando los militares sublevados el 18 de julio desencadenaron la guerra civil, no dudó Pío XI en denunciar el carácter fratricida de la misma. Abre comillas. Es horrible que precisamente entre hermanos existan tan crueles discordias. Basta mirar a las de España, donde hermanos asesinan a hermanos, horrible matanza fraterna, sacrilegios, horrible tormento, horrible estrago de todas las cosas más humanas, incluso divinas y cristianas. Cierra comillas. Palabras del 4 de septiembre de 1936. El 14 de septiembre, recibiendo a 500 prófugos españoles que habían conseguido escapar de la persecución religiosa, Pío XI exaltó el heroísmo de la fe y el martirio de las víctimas en un extenso discurso que ha quedado como el más elevado testimonio del carácter antirreligioso de la violencia homicida contra la Iglesia en la España de 1936. Repitió el Papa los conceptos ya conocidos, deploró la guerra fratricida, denunció la persecución desencadenada por el comunismo, defendió a la Iglesia de acusaciones infundadas y terminó su discurso con palabras de perdón para los asesinos porque, decía el pontífice, abre comillas,
Les debemos amar con un amor particularmente hecho de compasión y de misericordia. Amarlos y no pudiendo hacer otra cosa, rezar por ellos. Rezar para que vuelva a sus mentes la serena visión de la verdad y se abran sus corazones al deseo y a la búsqueda fraterna del verdadero bien común. Rezar para que vuelvan al Padre que les espera con ansia. Rezar para que estén con nosotros cuando dentro de poco tenemos plena confianza en Dios en el auspicio glorioso de la odierna exaltación de la Santa Cruz, per crucem ad lucem, el arco iris de la paz se lanzará sobre el hermoso cielo de España. Cierra comillas. En dicha locución y refiriéndose a quienes murieron por su fe en Cristo, dijo, entre otras cosas, todo esto es un esplendor de virtudes cristianas y sacerdotales, de heroísmo y de martirios, verdaderos martirios en todo el sagrado y glorioso significado de la palabra, hasta el sacrificio de las vidas más inocentes de venerables ancianos de juventudes primaverales. Cierra comillas. En términos parecidos habló en la Divina Redemptoris los obispos sacerdotes religiosos, religiosas y de seglares asesinados por el mero hecho de ser buenos cristianos. Pío XII. En términos similares expresó Pío XII en el mensaje radiofónico dirigido a los españoles el 16 de abril de 1939 al finalizar la Guerra Civil. Sus palabras pueden ser la síntesis de la opinión que para la Iglesia merecieron cuantos durante la persecución religiosa entregaron sus vidas por Dios, abre comillas. Y ahora, decía el Papa, ante el recuerdo de las ruinas acumuladas en la guerra civil más sangrienta que recuerda la historia de los tiempos modernos, nos, con piadoso impulso, inclinamos ante todo nuestra frente a la santa memoria de los obispos, sacerdotes, religiosos de ambos sexos y fieles de todas las edades y condiciones que en tan elevado número han sellado con sangre su fe en Jesucristo y su amor a la religión católica. Maiore manc dilectionem nemo habet. No hay mayor prueba de amor. Juan 15:3. Juan 23. En la misma línea, 20 años más tarde, Juan 23, en un mensaje al cardenal arzobispo de Tarragona, declara, abre comillas, todavía están recientes los sufrimientos de los sacerdotes religiosos y seglares que en esa arquidiócesis, igual que en toda la católica nación española, dieron pruebas de amor que tenían a su fe y de la poca estima de las cosas terrenas. Por eso nos ha sido muy grato saber que en la peregrinación que se prepara para visitar la iglesia de San Fructuoso de Capodimonte y la ciudad eterna, traerán los procesos canónicos de estos siervos predilectos de Dios para someterlos al juicio de la Santa Sede. De hecho, en el pontificado de Juan XXIII continuaron los procesos canónicos diocesanos de muchos presuntos mártires y llevados a la Santa Sede. Pablo VI. Durante el pontificado de Pablo VI siguieron presentándose en Roma numerosos procesos de mártires, pero este papa, por razones de oportunidad y diversas circunstancias, dejó con muy buen criterio paralizados estos procesos, esperando tiempos más oportunos o más de acuerdo con los planes de la providencia. En efecto, el paso del tiempo ha permitido examinar con mayor serenidad las numerosas causas. Juan Pablo II. Esta oportunidad ha llegado con el actual pontífice Juan Pablo II, quien en el mes de marzo de 1982 manifestó a los obispos de la provincia eclesiástica de Toledo que tenía intención de impulsar la canonización de los mártires de la persecución religiosa española y que no se paralizarían los procesos por ciertos pretextos políticos que ya en tiempos de los romanos se alegaban contra los mártires. La providencia ha querido concedernos un papa que ha conocido con su propia carne y en la de su patria el odio hacia todo lo religioso, y en especial lo cristiano, por parte de ideologías totalitarias y anticristianas de uno u otro signo. El papa que ha canonizado al padre Kolbe, a quien Pablo VI beatificó, y ha beatificado al padre Tito Brandsma y a la carmelita de origen judío de Stein, todos víctimas del nazismo anticristiano. ¿Cómo no había de promover la terminación de los procesos canónicos de quienes también murieron por la fe, víctimas de la ideología marxista? Ha llegado el momento de reconocer oficialmente este testimonio o martirio con los más sinceros deseos de reconciliación y con el perdón a quienes fueron inductores o ejecutores, pero también sin miedo alguno a la verdad,
y sin complejos de ningún tipo. Pasados 50 años de aquella tragedia, muchos obispos pidieron la conclusión de procesos que estaban en fase muy avanzada de estudio. Juan Pablo II accedió a ello y procedió a las primeras beatificaciones. Actualmente en la Congregación para las Causas de los Santos están pendientes 130 procesos que comprenden unas 1.500 víctimas escogidas en su mayor parte de los casi 7.000 eclesiásticos asesinados. Pero entre ellos hay también varios procesos de hombres y mujeres seglares, muchos de ellos militantes de Acción Católica y de otras asociaciones confesionales. B. Los decretos de la Congregación para las Causas de los Santos. Escojo solamente algunos, en su traducción en castellano, que ponen de relieve la persecución religiosa. En 1986, abre comillas, mientras España era perturbada por la guerra civil, años 36-39, y los movimientos fratricidas sembraban lágrimas y luto por todas partes, la Iglesia Católica y sus instituciones fueron atacadas bárbaramente por una facción llena de odio contra la religión y sus perseguidores. En 1988. El día 3 de junio de 1933, el Papa Pío XI, por su carta encíclica Dilectissima Nobis, indicó a todos los obispos católicos la grave situación de la Iglesia en España. En el mes de octubre de 1934, en Asturias, fueron inmoladas las primeras víctimas, asesinados muchos sacerdotes, religiosos y seminaristas, con los cuales se comenzó el largo martirologio de la Iglesia en España, y las cosas empeoraron en 1936. En 1988, la situación de la Iglesia de la España católica se hizo enseguida difícil al declararse la República el día 14 de abril de 1931 por la nota de laicismo y de oposición a la religión que la caracterizó en lo social y en sus leyes. Uno de los primeros casos de verdadera persecución contra la Iglesia y sus instituciones tuvo lugar en la llamada Revolución de Asturias, que constituyó una sublevación popular contra la autoridad y las instituciones de la República en los días 5 al 14 de octubre de 1934. En 1991, abre comillas, la dicha de sufrir persecución por ser discípulo del Señor Jesús fue concedida a muchos cristianos durante la Guerra Civil que impregnó de sangre la tierra de España en los años 36-39, cuando los marxistas desataron una violenta lucha contra la Iglesia y sus hijos, cierra comillas. En 1992, abre comillas, al brillante y glorioso ejército de los mártires pertenecen no pocos cristianos españoles asesinados por odio a la fe en los años 36-39, durante los acontecimientos de la guerra civil que sufrió su patria y por la inicua persecución desencadenada contra la Iglesia, contra sus miembros y sus instituciones. Con particular odio y ensañamiento fueron perseguidos los obispos, los sacerdotes y los religiosos cuya única culpa, si así puede decirse, era la de creer en Cristo, de anunciar el Evangelio y llevar al pueblo por el camino de la salvación. Con su eliminación, los enemigos de Cristo y de su doctrina esperaban llegar a hacer desaparecer totalmente la Iglesia del suelo de España y asegurarse el triunfo del ateísmo sobre la fe, con la revolución comunista, pero ignoraban que Dios vela sobre su pueblo y lo libera de la boca del león. Segunda de Timoteo 4:17. En 1993, abre comillas, todos los operarios diocesanos estaban entregados al ministerio en los seminarios cuando en 1936 España se vio sacudida por un violento ambiente antirreligioso. En los seminarios y con los seminaristas vivían habituados a un clima de persecución y la posibilidad del martirio era tema frecuente de sus conversaciones, cierra comillas. En 1994, abre comillas, la historia de la Guerra Civil Española, 36-39, es hoy suficientemente conocida. El odio contra la fe fue tan exacerbado que bien puede afirmarse que no solo se intentaba la muerte de los eclesiásticos, sino también la destrucción de la Iglesia como institución social. Cierra comillas. C. Magisterio colectivo de los obispos españoles. En 1937, el episcopado español, con su famosa Carta Colectiva del 1 de julio de 1937, dirigida a los obispos de todo el mundo, fijó la posición de la Iglesia no solo ante la guerra, sino también respecto al quinquenio que la precedió. En este importante documento recalcan los obispos que la Iglesia no ha querido esta guerra ni la buscó, sino que hizo cuanto estuvo en su mano para evitarla.
pero la guerra ha tenido grave repercusión de orden religioso, en tal manera que una de las partes beligerantes iba a la eliminación de la religión católica en España. Tras recordar algunos dichos dolorosos como la promulgación de leyes anticatólicas, la destrucción o profanación de 411 iglesias en el anterior quinquenio, la carta hace un breve pero trágico recuento de los destrozos causados a cuanto tuviera carácter católico por elementos de una de las partes beligerantes en los meses inmediatamente anteriores. Escriben los obispos, abre comillas. La destrucción de las iglesias, o al menos de su ajuar, fue sistemática y por series. En el breve espacio de un mes se habían inutilizado todos los templos para el culto. Cierra comillas. A continuación se refieren al número de víctimas, especialmente a los obispos asesinados por ser obispos, a los sacerdotes a quienes se mató sin juicio las más de las veces, sobre la marcha, sin más razón que su odio social. No puede extrañar que, a la vista de estos hechos, el episcopado se atreviera a calificar la revolución como anticristiana. No creemos que en la historia del cristianismo y en el espacio de una semana se haya dado explosión semejante, que todas las formas de pensamiento, de voluntad y de pasión, del odio contra Jesucristo y su religión sagrada. Como consecuencia, no dudaron los obispos en calificar como mártires a quienes murieron a causa de su fe. Contamos los mártires por millares, su testimonio es una esperanza para nuestra pobre patria. Tras estos calificativos, los obispos, como fieles discípulos del Señor crucificado y a imitación de quienes murieron perdonando a sus verdugos, declararon: reiteramos nuestra palabra de perdón para todos y nuestro propósito de hacerles el bien máximo que podamos. Sobran comentarios a afirmaciones tan claras sobre la realidad de unas víctimas que murieron por su fe y perdonando a sus enemigos. En 1986 los obispos españoles ratificaron esta convicción en el documento Constructores de la Paz, en el cual dijeron una palabra de paz con ocasión del 50 aniversario del comienzo de la Guerra Civil. Dieron en él, por supuesto, que las motivaciones religiosas estuvieron presentes en la división y enfrentamiento de los españoles, aunque sus causas fueran más complejas. Por ello dijeron que los estudios de la historia y de la sociedad tienen que ayudarnos a conocer la verdad entera acerca de los precedentes, las causas, los contenidos y las consecuencias de aquel enfrentamiento. Con firme decisión rechazaron nuestros obispos los intentos de desfigurar aquellos hechos. Solo la verdad nos hace libres, y en aras de esta verdad no temieron afirmar, abre comillas. Aunque la Iglesia no pretende estar libre de todo error, quienes le reprochan el haberse alineado con una de las partes contendientes, deben tener en cuenta la dureza de la persecución religiosa desatada en España desde 1931. Nada de esto, ni por una parte ni por otra, se debe repetir. Que el perdón y la magnanimidad sean el clima de los nuevos tiempos. Recojamos todos la herencia de los que murieron por la fe, perdonando a quienes los mataban y de cuantos ofrecieron sus vidas por un futuro de paz y justicia para todos los españoles. D. Opiniones de algunos de nuestros obispos actuales. Me limito a citar a algunos obispos de nuestros días, aunque algunos de ellos están ya retirados. Cardenal González Martín, arzobispo de Toledo. En una carta pastoral de marzo de 1987, el cardenal primado, comentando la beatificación de los 3 carmelitas de Guadalajara, escribía, abre comillas: el 22 de marzo de 1986 se dictaba en la Congregación para la Causa de los Santos el decreto declaratorio de la constancia del martirio de las siervas de Dios María del Pilar de San Francisco de Borja, María de los Ángeles de San José y Teresa del Niño Jesús, cuyo sacrificio violento tuvo lugar el día 24 de julio de 1936 en las calles de Guadalajara, que pertenecía entonces a nuestra arquidiócesis primada. Este decreto sobre la constancia del martirio, avalado por su santidad Juan Pablo II, constituye un paso decisivo no solo para la presente causa de beatificación y ulterior canonización, a tenor de la disciplina canónica vigente, sino también para la posible letanía martirial con que se enriqueció la Iglesia en España en los días de su dura prueba, allá por los años 1931-36. Desde los primeros siglos del cristianismo, la época romana de las persecuciones y más tarde la del odio religioso de los califas musulmanes, no conocía la Iglesia española la riqueza palpitante del martirio con la profusión, el pluralismo y la diafanidad
testifical del martiriologio posible de nuestro siglo XX, el que ahora inauguran las 3 carmelitas descalzas del monasterio de San José de Guadalajara. En nuestra diócesis, por aquellas fechas del martirio, maduraron estas almas escogidas su consagración a Dios en momentos difíciles. Cardinal Juvani, arzobispo de Barcelona, abre comillas. El misterio de la persecución hace que la perversidad humana aborrezca a todos aquellos que tienen estampado el nombre de Dios en su vida. El martirio de nuestras carmelitas mártires, se refiere a las 3 de Guadalajara, es un episodio de una lucha eterna. Los maestros del ateísmo se burlan de Dios y de la Iglesia, y con los asesinatos, los incendios y toda clase de violaciones de la libertad religiosa, se esfuerzan en borrar el nombre de Dios de la vida de los hombres y de la sociedad. Arzobispo de Oviedo, Monseñor Gavino Díaz Merchán. El odio desatado contra la religión en algunos líderes más exaltados de la Revolución del 34 y de la Guerra Civil del 36 en España es un hecho históricamente innegable. En aquellos momentos era causa de muerte, en momentos especialmente agresivos, pertenecer a una orden religiosa, el ser sacerdote o simplemente cristiano fervoroso y practicante. El obispo de Sigüenza, Guadalajara, Monseñor Plagandía, abre comillas, sin negar que muchas muertes en aquel doloroso periodo de nuestra historia se debieran a muy complejas y variadas razones, es indiscutible que un numeroso grupo de hombres y mujeres dio su vida por motivos que fueron religiosos, en muchos casos exclusivamente religiosos, en otros al menos prevalentemente religiosos. Los mataron por odio a la religión católica, a la fe cristiana, a la Iglesia, y ellos aceptaron esa muerte perdonando a sus verdugos o ejecutores. Ya desde los primeros meses de la Guerra Civil y aún antes de ella, durante la Revolución de Asturias, en 1934, se cayó en la cuenta del carácter martirial de muchas muertes. El cardenal Tarancón. Aunque ha fallecido hace poco tiempo, le podemos considerar un obispo de nuestros días. Al referirse a los sacerdotes asesinados afirma, abre comillas, creo que la casi totalidad morían sinceramente por Cristo, se sentían víctimas de su sacerdocio, y todos los datos que tenemos es que sus muertes fueron ejemplares, cristianas, perdonadoras. Yo no puedo negar que en este aspecto me siento orgulloso de ellos, de su calidad humana, de su fuerza espiritual y sacerdotal. 7. Conclusión. Durante la persecución religiosa española hubo auténticos mártires. La investigación histórica lo ha demostrado y la Iglesia lo está reconociendo en casos concretos tras los correspondientes procesos canónicos. Durante la República y la Guerra, los políticos revolucionarios, que generalmente eran ateos o agnósticos, y desde luego anticlericales, fueron los responsables ideológicos de la gran persecución contra la Iglesia, aunque los hechos más execrables fueron realizados materialmente, en la mayoría de los casos por delincuentes comunes o por militantes de los partidos políticos y sindicatos más extremistas. Pero la responsabilidad moral fue de los dirigentes políticos que pusieron en libertad a muchos de dichos delincuentes y estos a su vez fueron ejecutores fieles de consignas recibidas. En toda la zona republicana el culto público estuvo prohibido durante casi 3 años. Ningún templo permaneció abierto y ninguna ceremonia religiosa pudo celebrarse. Solo al final de la guerra en Barcelona existió una relativa tolerancia para los actos privados y se permitió la celebración por la calle de un funeral, con sacerdote y cruz alzada, que sirvió para que la propaganda republicana difundiera fotografías haciendo creer la existencia de una libertad religiosa que en realidad nunca existió. La Iglesia no existió oficialmente en el territorio republicano desde el 18 de julio de 1936 hasta el final de la guerra, pero se organizó en la clandestinidad. Los eclesiásticos fueron asesinados sencillamente por lo que eran. Los obispos de Almería, Guadix y Teruel porque eran pastores de la Iglesia. Las carmelitas de Guadalajara y las hermanas de la doctrina cristiana de Mislata, Valencia, porque eran monjas. Y los pasionistas, los claretianos, los hermanos de San Juan de Dios, de la Salle, los escolapios, los marianistas y los superiores diocesanos, porque eran sacerdotes o frailes. Lo mismo debe decirse del ingeniero Vicente Vilar de Manises, Valencia, asesinado porque era un católico militante y un fervoroso hijo de la Iglesia. Ninguno de ellos estuvo jamás implicado en luchas políticas ni intervino en ellas. Y esto no tiene nada que ver con la brutal represión que los nacionales desencadenaron en su zona al ejecutar a los que eran de izquierda, socialistas, comunistas y anarquistas,
ni con la despiadada represión de la zona roja, en la que fueron eliminados elementos de derecha, falangistas, tradicionalistas, monárquicos, y quienes eran considerados sencillamente de derechas. Esto se denomina sencillamente represión política y aquello es persecución religiosa. A las cosas hay que llamarlas por su nombre y no favorece a nadie y desde luego no favorece a la verdad fingir que se ha olvidado lo que ha ocurrido, las responsabilidades que ha habido en el pasado y las críticas que deben hacerse para esclarecer. La verdad y la justicia sobreviven al sectarismo y a la manipulación histórica, aunque se realicen con métodos científicos. La persecución religiosa fue anterior al 18 de julio del 36, no solo por la quema y destrucción de iglesias, sino también por el asesinato de sacerdotes en Asturias en octubre de 1934. Entonces faltaban todavía 2 años para el comienzo de la guerra, y no existía provocación alguna del ejército, ni levantamiento armado contra el gobierno legítimo de la República, ni adhesión de los obispos al movimiento nacional. Por eso es insostenible la tesis defendida hasta la saciedad por una historiografía tanto española como extranjera, que ha pretendido explicar el fenómeno persecutorio contra la Iglesia como respuesta por parte republicana contra la rebelión militar que desencadenó la contienda fratricida. Contienda que por otra parte estaba ya en el aire 6 meses antes, desde que la victoria del Frente Popular, en febrero de 1936, condujo a España al caos social y a la violencia incontrolada e impune. No hay que confundir, pues, lo religioso con lo político o con lo social. Esto es superfluo recordarlo a cuantos vivieron la tragedia, pero es necesario recuperar la memoria histórica para todos y en especial para los cristianos, porque debemos tener un recuerdo lúcido que nos ayude a discernir lo que es bueno y justo en cada momento, y sobre todo porque durante los últimos años hemos asistido a una falsificación y tergiversación de la historia. Y por lo que se refiere al tema religioso, la manipulación y el sectarismo son todavía mayores en muchos medios de comunicación, tanto oficiales como privados, así como en libros de divulgación, en obras con pretendido carácter científico e incluso en cátedras universitarias que siguen a pie juntillas ideologías superadas y fracasadas como son tanto el anacrónico liberalismo anticlerical de signo decimonómico como el marxismo-leninismo que fracasó rotundamente en toda Europa y sobrevive apenas en los países subdesarrollados del tercer mundo. Es necesario, si queremos seguir siendo libres, huir de las mistificaciones que condicionan el estudio de la historia. Y por lo que a la Iglesia se refiere, habrá que liberarse de la marcada tendencia que existe, casi como una moda, incluso entre algunos clérigos, a difamar su pasado, a desacreditar a los testigos de la fe, a pregonar que nunca la Iglesia hizo nada positivo por la humanidad, o a juzgar con criterios de hoy los hechos pasados. La persecución religiosa fue la mayor tragedia conocida por la Iglesia en España y su tributo de sangre el más ingente que registra la historia. Casi 7.000 eclesiásticos fueron víctimas de un volcán de irracionalidad. La Iglesia, que tiene el mérito y la valentía de no temer la la impopularidad y la característica de no ser cortesana de nadie, hace 8 años comenzó a reconocer oficialmente el martirio de varias víctimas de dicha persecución. En 1987 se desencadenó una polémica infundada y farisaica a raíz de las primeras beatificaciones que puso en tela de juicio la oportunidad de esta acertada decisión. La polémica estuvo inspirada y fomentada por quienes sienten comprensión ante los excesos republicanos, como lo sienten también ante los desmanes jacobinos de la Revolución Francesa y los crímenes de los soviéticos después de 1917. Los exponentes de esta concepción funesta defienden que los suyos destruyeron y mataron por exigencias justas, mientras que los otros eran terroristas y atentaron contra la humanidad. Se rasgan las vestiduras y se escandalizan porque la Iglesia reconoce el martirio de sus fieles y pretenden equiparar estas muertes con los asesinatos cometidos por los nacionales. 8.